Hola a todos, me presento, soy Janete, aunque todos me conocen como Vete por aquí. Tengo 73 años y soy originaria de Guadalajara, Jalisco, pero desde hace más de medio siglo resido en la vibrante Ciudad de México. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que he guardado celosamente en mi interior durante casi 60 años. Es una historia que incluso muchos miembros de mi familia desconocen en detalle, ya que el dolor que sentía era tan profundo que me resultaba casi imposible expresarlo con palabras. Si estás viendo este vídeo, por favor, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal, esta humilde anciana te lo agradecerá de todo corazón. Me encantaría saber desde qué rincón de México me estás viendo, así que por favor, déjamelo saber en los comentarios. A veces pienso en cómo mis palabras llegan a lugares a los que nunca he ido, y eso me llena de una alegría indescriptible. Además, me gustaría que compartieran en los comentarios cuántos hijos e hijas tienen. Estaré muy contenta de leerlos. Ahora, comencemos por el principio. Corría el año 1965, y yo con tan solo 14 años, vivía en una familia sencilla, pero llena de felicidad. Mi padre, Valdir, era un policía militar con una rectitud intachable, un hombre inflexible que jamás aceptaría un favor, ni siquiera un café gratis, mientras estuviera de servicio. Solía decir con voz firme que un policía debía ser siempre un ejemplo, mientras se ajustaba su impecable uniforme antes de salir de casa. Mi madre, Marilén, era maestra de primaria, una mujer de gran fortaleza que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café, preparar el almuerzo de mi padre y, aún así, llegar puntual a la escuelita donde enseñaba a los niños pequeños. Nuestra casa, modesta pero acogedora, se encontraba en la colonia Condesa, que en aquellos tiempos conservaba un ambiente casi rural en la Ciudad de México. Teníamos un amplio patio con árboles frutales de mandarinas, guayabas y un limonero que mi padre cuidaba con esmero, como si fuera su propio hijo. Y hablando de hijos, solo era yo, hija única durante mucho tiempo. Mis padres intentaron tener más hijos, pero tras 3 abortos espontáneos, los médicos les indicaron que sería arriesgado para la salud de mi madre volver a intentarlo. Crecí siendo el centro de su atención, pero sin ser consentida en exceso. La responsabilidad siempre acompañaba al privilegio, como solía decirme mi madre cuando me quejaba de las tareas domésticas. Estudiaba en la misma escuela donde ella era profesora, una situación que aterrorizaba a cualquier adolescente como yo, pues no podía cometer ninguna travesura sin que ella se enterara de inmediato. Nuestros fines de semana eran rutinarios, los sábados visitábamos el bullicioso mercado de la Merced en el centro de la ciudad, y los domingos, después de asistir a misa, disfrutábamos de una reconfortante sopa de fideos y recibíamos en casa a los amigos de mi padre, en su mayoría policías, quienes venían acompañados de sus familias. Era una vida sencilla, sin lujos, pero llena de seguridad y cariño. Todo cambió drásticamente en aquel invierno de 1965. Aún recuerdo con claridad el frío penetrante de julio en la Ciudad de México, un frío que calaba hasta los huesos. Mi padre llegó a casa más tarde de lo habitual, con una expresión que denotaba algo diferente. No era cansancio, sino emoción. Él, que solía ser reservado, no dejó de hablar durante toda la cena esa noche. Marilyn, hoy viví una experiencia que me dejó el corazón roto. Conocí a un muchacho que me conmovió profundamente. Todo empezó cuando lo vi, en una diligencia en Tepito, revolviendo la sopa de frijol con verduras que su madre había cocinado. Su madre, lamentablemente, es consumidora de drogas y fue arrestada por tráfico. El padre, un completo desconocido. El niño, flaco y visiblemente asustado, no tenía a dónde ir. Mi padre, como siempre, escuchaba atentamente, con esa paciencia que lo caracteriza. Ella, a pesar de todo el peligro que implica el trabajo de mi padre, siempre ha mostrado un gran respeto por él. Marilén, este muchacho tiene 16 años y se llama Bernardo. A pesar de todo lo que ha vivido, es un chico educado. Podría haber seguido el camino del crimen, como tantos otros en ese lugar, pero él estudia y lleva un cuaderno impecable, con buenas calificaciones. Fue en ese momento cuando vi algo diferente en los ojos de mi padre, una determinación, casi una súplica, que nunca antes había visto. Va a ir a un albergue estatal, pero ya sabes cómo son esos lugares, con pocos recursos, y mucho menos para un adolescente. Mi madre, con la mano delicadamente posada sobre la de mi padre, como anticipando el anuncio, ya sabía lo que vendría. Y llegó, estaba pensando, Marilyn, tenemos espacio, tenemos las condiciones adecuadas.
Annette siempre deseó un hermano. Recuerdo el silencio denso que siguió a esas palabras, un silencio pesado, cargado de posibilidades y expectativas. Mamá dirigió su mirada primero a mi padre, luego a mí, y finalmente regresó a él, preguntando con cautela: «Valdir, ¿estás hablando de adoptar a alguien?». Él asintió, sus ojos azules brillando con una intensidad inusual, una que raramente veía en él. «Podría quedarse en el cuartito de atrás, ese que era de tu madre. Ya es casi un hombre, no dará problemas de niño pequeño y créeme, este niño es especial». Lo sentí en el ambiente, una sensación profunda de algo importante a punto de cambiar. Esa noche la conversación se prolongó hasta altas horas. Yo, medio olvidada, permanecí sentada en la mesa mientras ellos debatían los pros y contras de la propuesta. Mi madre, con reservas comprensibles, sabía que acoger a un adolescente desconocido no era una decisión que se tomara a la ligera. Pero mi padre, con una determinación que nunca le había visto, insistía: «Marilén, no puedo explicarlo». Miré a este niño y vi algo. Tuve la posibilidad de cambiar la vida de una persona, de ofrecer una familia a alguien que nunca la había tenido. Mi madre, a pesar de su fachada severa como maestra, tenía un corazón bondadoso y finalmente aceptó. «Primero lo conoceremos, Valdir». «Con calma», dijo. La semana siguiente mi padre logró la autorización para que Bernardo almorzara con nosotros. Recuerdo estar espiando desde la ventana, ansiosa por ver cómo sería este posible nuevo hermano. Cuando el coche de mi padre se detuvo, él salió primero, seguido por un muchacho delgado, de pelo castaño bien peinado, vistiendo una camiseta limpia pero desteñida y unos jeans desgastados. Bernardo entró a nuestra casa como si entrara a un museo, observando todo con reverencia, casi temeroso de tocar algo. Tenía unos ojos castaños grandes, ligeramente tristes, y una sonrisa tímida que rara vez se asomaba. Él no era muy hablador, pero siempre se comportaba con mucha cortesía, refiriéndose a mis padres como «señor» y «señora», y a mí como «niña». «Puedes llamarme Ned», le dije, intentando romper la tensión. «Todos me llamaban así». Asintió, aunque todavía evitaba mirarme directamente. «Gracias, Ned». El almuerzo comenzó un poco tenso. Bernardo comía lentamente, tomando pequeñas porciones, como si temiera que la comida se acabara o que alguien fuera a arrebatársela. Mi madre, con su instinto maternal agudizado, no tardó en notarlo. «Hay bastante comida, hijo. Puedes repetir si quieres», le dijo con la voz dulce que reservaba para sus alumnos más tímidos. Fue entonces, por primera vez, que vi a Bernardo sonreír de verdad. Una sonrisa que transformó por completo su rostro, haciéndolo parecer mucho más joven, casi infantil. «Usted cocina muy bien, doña Marilyn», dijo finalmente, atreviéndose a dirigir su mirada directamente a mi madre. Noté la mirada que mis padres intercambiaron en ese instante. Ahora, mirando atrás, comprendo que fue en ese momento cuando la decisión realmente se tomó. Durante las semanas subsecuentes, Bernardo empezó a visitarnos con más frecuencia, quedándose a cenar con nosotros. Ayudaba a mi padre a regar las plantas del patio y se interesaba por mis estudios. Con cada visita parecía deshacerse de un poco más de tensión. Un día, nos confió que su madre biológica lo dejaba solo durante días, que a menudo pasaba hambre y que había aprendido a sobrevivir por su cuenta desde muy niño. Nos contó que su sueño era ser mecánico, porque le encantaba desarmar y volver a armar objetos para entender cómo funcionaban. «Don Valdir, ¿usted cree que de verdad pueda ser mecánico algún día?», preguntó una vez, con una esperanza tan sincera en su voz que, incluso con mi escepticismo adolescente, me conmovió profundamente. Mi padre, con una sonrisa, respondió: «Claro que puedes, muchacho, con dedicación. Puedes ser lo que quieras», al tiempo que le ponía la mano en el hombro a Bernardo. El chico se puso tenso por un instante, como si no estuviera acostumbrado al contacto físico, pero luego se relajó. Mi madre, no por maldad, sino por prudencia, fue la última en aceptar completamente a Bernardo. Ella observaba más de lo que hablaba. Observé cómo ella, sin que Bernardo lo notara, lo miraba fijamente. También noté cómo le hacía preguntas aparentemente inocentes, diseñadas para conocerlo mejor. Una noche, después de que Bernardo se había ido, escuché a mis padres conversar en la cocina. Mi padre dijo: «Es un buen muchacho, Maril. Ha tenido una vida dura, pero ha conservado la bondad. Eso es algo poco común». Mi madre respondió: «Lo sé, Valdir. Solo me preocupa que no podamos darle lo que necesita».
¿Has pensado en la posibilidad de que no podamos encargarnos de él? Si necesita más ayuda de la que podemos ofrecer, iremos día a día, pero ese muchacho necesita una familia y nosotros podemos ser esa familia. 3 meses después de aquel primer almuerzo, en octubre de 1965, Bernardo se mudó oficialmente a nuestra casa. Los trámites legales no fueron tan complicados como se esperaba. Mi padre tenía contactos y la madre biológica de Bernardo firmó todos los documentos de renuncia a la custodia sin dudarlo, aparentemente aliviada de deshacerse de lo que consideraba una carga. Transformamos la pequeña habitación trasera, que antes pertenecía a mi abuela antes de morir, en un espacio habitable. Pintamos las paredes de un suave azul celeste e instalamos una cama nueva, un escritorio para que pudiera estudiar, y una estantería para guardar sus escasas pertenencias. Mi madre se encargó de comprarle ropa nueva, útiles escolares y hasta una pequeña radio para que pudiera escuchar música durante sus momentos de ocio. El día que llegó para quedarse definitivamente, mi madre preparó un pastel de chocolate adornado con la frase «Bienvenido a la familia Bernardo», escrita con confites de colores. Al ver aquello y por primera vez desde que lo conocimos, se echó a llorar. No intentó ocultar su rostro ni disimular su emoción, simplemente dejó que las lágrimas corrieran libremente mientras repetía sus agradecimientos. «Nadie nunca hizo algo así por mí», sollozó. Mi madre lo abrazó, y por primera vez él respondió al abrazo sin dudarlo. Mi padre, quien raramente demostraba sus sentimientos, se secó disimuladamente una lágrima. Aunque la adaptación no fue ni rápida ni perfecta, y era de esperarse, Bernardo tenía hábitos inusuales. A veces Bernardo se despertaba sobresaltado y gritando en plena noche, atormentado por pesadillas vívidas. Escondía comida bajo su cama y en los armarios, como si anticipara un futuro de escasez y hambre. Le costaba aceptar cualquier gesto de amabilidad, desde un simple regalo hasta un cumplido, sintiendo la imperiosa necesidad de devolver el favor de inmediato. Sin embargo, con el tiempo el muchacho comenzó a sentirse más seguro y a encontrar un sentido de pertenencia en nuestro hogar. Lo inscribimos en la misma escuela donde yo, su hermana, estudiaba y donde mi madre impartía clases. Al principio los otros estudiantes lo observaban con curiosidad, cuchicheando y formulando preguntas indiscretas sobre su procedencia y las circunstancias que lo habían llevado a vivir con nosotros. Bernardo respondía con cortesía, pero sin revelar detalles innecesarios. «Soy el hermano de Neta ahora», era todo lo que decía, con una sencillez que desarmaba incluso a los más curiosos y entrometidos. En casa se esforzaba por integrarse en nuestras costumbres. Se levantaba al amanecer, arreglaba su cama con meticulosidad, y se ofrecía a colaborar en todas las tareas domésticas. Mi madre, preocupada por su bienestar, debía insistir en que también descansara, en que no sentía ninguna deuda que pagar por estar con nosotros. «Hijo, no es necesario que sigas haciendo todo esto. Esta es tu casa ahora, no un lugar donde tengas que ganarte el techo», me explicaba con paciencia. «Es difícil acostumbrarse, doña Marilene», respondió Bernardo, mirando al suelo. Él siempre había tenido que hacer algo a cambio de cualquier cosa, nada había sido gratuito. Su padre le había conseguido un trabajo en un taller mecánico cercano, donde Bernardo podía ayudar los sábados por la mañana. El dueño, don Antonio, era un viejo amigo de su padre y había aceptado enseñarle los fundamentos al muchacho. Bernardo regresaba de esas mañanas con las manos manchadas de grasa, pero con un brillo de satisfacción en sus ojos que era agradable de ver. «Don Antonio dice que tengo talento para esto», relataba animado durante el almuerzo del sábado. «Hoy logré desmontar y volver a montar un carburador solo». En las noches de domingo, cuando recibíamos a los amigos de su padre para disfrutar del tradicional plato de fideos, Bernardo al principio se mantenía callado y un poco apartado. Con el tiempo Bernardo se involucró cada vez más en la dinámica familiar, llegando incluso a narrar anécdotas que hacían reír a carcajadas a todos. Los compañeros de trabajo de mi padre lo acogieron como uno más, un gesto que se notaba que lo llenaba de alegría. Conmigo, en cambio, la relación fue un poco más lenta. Yo, en plena adolescencia a mis 14 años, y con todas las inseguridades que eso conlleva, no sabía cómo interactuar con este nuevo hermano que de repente había aparecido en mi vida. En ocasiones lo ponía a prueba buscando sus límites, queriendo medir su paciencia. Bernardo, imperturbable, siempre respondía con una sonrisa melancólica, diciéndome con calma: «No te preocupes, Ned, no pasa nada». Fue en una tarde lluviosa, de esas típicas de la Ciudad de México,
que nuestra relación dio un giro. Estaba a punto de presentar un examen de matemáticas y no lograba entender las ecuaciones. La frustración me superó, arrojé el cuaderno con rabia y rompí a llorar. Bernardo, que casualmente pasaba por el pasillo, se detuvo en la puerta de mi habitación y me preguntó: ¿puedo ayudarte? Con timidez me confesó que las matemáticas siempre habían sido su asignatura predilecta. A regañadientes, le permití sentarse a mi lado. Para mi sorpresa, Bernardo explicaba los conceptos con una claridad que superaba con creces la del profesor. Era paciente e ilustraba con ejemplos de la vida diaria y nunca se impacientaba si no entendía a la primera. ¿Ves, Ned? Lo conseguiste. Es solo cuestión de enfocar el problema desde una perspectiva diferente, me decía con una gentileza que me deshacía por completo. Después de aquel día, la forma en que veía a Bernardo cambió radicalmente. De ser un extraño en nuestra familia, pasó a ser alguien con su propio valor, sus propias virtudes. Empecé a incluirlo en mis salidas con amigos, a defenderlo de los comentarios malintencionados en la escuela, a tratarlo como a un verdadero hermano. 6 meses después de su llegada, la transformación en nuestra casa era palpable. Bernardo sonreía más, hablaba con más confianza, ocupaba su lugar sin disculparse por ser. Mis padres, desbordantes de alegría al ver su avance, se sentían orgullosos de su desempeño en la escuela, en el trabajo y en el hogar. Una noche mi padre, mirando por la ventana mientras Bernardo ayudaba a mi madre a recolectar limones del limonero, comentó con satisfacción: la mejor decisión que hemos tomado. Ese muchacho se merecía una oportunidad, y mira cómo la está aprovechando. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si estaba feliz con mi nuevo hermano, hubiera respondido que sí, sin dudarlo. Bernardo parecía ser exactamente lo que nuestra familia necesitaba: un hijo para mis padres, un hermano para mí, alguien que había inyectado una energía fresca y positiva a nuestra vida familiar. ¿Cómo podría haber imaginado que detrás de esa sonrisa tímida, de esos ojos tristes y de esa gratitud aparentemente sincera, se ocultaba algo mucho más oscuro? ¿Cómo podíamos saber que la decisión, tomada con tanto amor por mi padre, terminaría por destruir a nuestra familia de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado? En aquel entonces, me negaba a percibir la realidad, enfocándome únicamente en lo que deseaba creer. Pasaba por alto las sutiles señales, los comportamientos inusuales que, al recordarlos hoy, eran evidentes como advertencias urgentes, como banderas rojas que ondeaban con fuerza, anticipando un peligro inminente que en su momento no supimos identificar. Los primeros meses junto a Bernardo fueron como vivir dentro de un cuento de hadas, un sueño que lamentablemente se transformaría rápidamente en la peor pesadilla de nuestras vidas. Todos, en algún momento, hemos ignorado esa voz interna que nos alerta sobre situaciones sospechosas o peligrosas. En mi caso, las señales estaban ahí, visibles, como las luces intermitentes de un semáforo descompuesto, pero yo opté por no prestarles atención. Quizás por ingenuidad, tal vez por temor a decepcionar a mis padres, o posiblemente por miedo a juzgar injustamente a alguien que, a mi entender, había sufrido mucho. Fue a principios de 1966, aproximadamente 3 meses después de que Bernardo se instalara oficialmente en nuestro hogar, cuando comencé a percibir ligeros cambios en su comportamiento. Al principio no hubo nada obvio, nada que llamara la atención de inmediato. Solo pequeñas anomalías, detalles que parecían no encajar, como la forma en que un cuadro en la pared había sido movido unos pocos centímetros, algo que solo alguien que conocía la casa a la perfección podría notar. Lo primero que realmente captó mi atención fue la manera en que él, Bernardo, miraba a mi madre cuando creía que nadie lo observaba. No era una mirada de afecto filial ni de gratitud, sino algo más, algo posesivo, como si estuviera calculando algo. Cuando ella pasaba junto a él en la cocina y le tocaba el hombro con cariño, por un instante, un destello fugaz se reflejaba en sus ojos, algo que en ese momento no pude descifrar. Hoy, al recordar, identifico ese destello como ira reprimida. Una mañana, me desperté antes de lo habitual y fui a la cocina a beber agua. Me detuve en el umbral al escuchar voces bajas. Eran Bernardo y mi madre. Ella preparaba el café como siempre hacía alrededor de las 5 de la mañana, y él se había levantado temprano para ayudar. No tenías que haberte levantado tan temprano, hijo, le decía mi madre con su voz suave y maternal. Me gusta estar a solas con usted, respondió Bernardo, su voz y tono de voz provocando un escalofrío en mí. Don Baldir y Ned no la entienden como la entiendo yo. Mi madre soltó una risita,
esa risa amable y cortés que usaba cuando se sentía incómoda o no sabía qué decir. «Qué tonterías, Bernardo, somos una familia». «Antes no tenía nada», prosiguió él, ignorando lo que había dicho mi madre, «ahora la tengo a usted». Fue la manera en que lo dijo, la forma en que la frase se construyó y la entonación que usó. No, ahora los tengo a ustedes. O ahora tengo una familia. Fue específico. Ahora la tengo a usted. Como si mi madre fuera un objeto que le pertenecía. Al entrar en la cocina, Bernardo cambió de inmediato, transformándose en el muchacho cortés y sonriente que ofrecía servirme un vaso de leche y preguntaba si había dormido bien. Pero antes de esa metamorfosis, capté su mirada, una mirada de irritación por haber interrumpido algo íntimo. Le conté a mi mejor amiga, Solange, sobre estas pequeñas observaciones. ¿Estás celosa, Ned?, preguntó ella riendo. Es normal con un hermano nuevo, no, quizá, en el fondo, fuera eso. Quizás todo se reducía a la típica inseguridad y celos absurdos de la adolescencia. Determinada a superar esto, me propuse ser más comprensiva y aceptar a Bernardo por completo. Sin embargo, los eventos inexplicables persistieron. Mi madre empezó a notar la desaparición de objetos personales, un labial, un peine, una vieja fotografía en la que posaba sola. Eran cosas pequeñas, de fácil justificación como extravíos en el hogar. Cuando mi madre mencionaba estas pérdidas durante la cena, Bernardo era siempre el primero en ofrecer su ayuda, mostrando una preocupación exagerada. «Qué raro, doña Marilén», decía con un fingido pesar. «No habrá sido que lo olvidó en el colegio». Un día regresé a casa antes de tiempo, pues me sentía mal desde la clase de educación física. Mi llegada inesperada sorprendió a todos. Mi madre estaba en la escuela, mi padre en el trabajo y Bernardo, supuestamente en su taller, cumpliendo su jornada de aprendizaje. A pesar del fuerte dolor de cabeza que me obligó a entrar en casa en silencio, escuché ruidos provenientes del dormitorio de mis padres. Imaginando que se trataba de ladrones, el miedo me paralizó por completo. Con suma cautela, me acerqué a la puerta entreabierta y espié. Allí estaba Bernardo, recostado en la cama de mis padres, aferrado a la almohada de mi madre, con el rostro hundido en ella y respirando profundamente, como si intentara inhalar su aroma. A su alrededor, sobre la cama, se encontraban objetos que reconocí como desaparecidos, el labial, algunas fotografías y hasta un cepillo para el cabello. Sin que se percatara de mi presencia, con el corazón latiendo con fuerza desmesurada, salí de la casa sigilosamente y corrí a la casa de Solange, inventando que me había sentido mal en la calle, no en casa. Esa noche la pesadilla me impidió conciliar el sueño. Ansiaba contarles a mis padres lo sucedido, pero ¿cómo explicarlo? Sorprendí a Bernardo oliendo la almohada de mamá, sonaba absurdo incluso para mis propios oídos. Si lo que Solange decía sobre los celos era cierto, y si yo estaba inventando problemas por no querer compartir a mis padres, era mejor que observara más antes de sacar conclusiones. Empecé a fijarme en cada detalle del comportamiento de Bernardo, sobre todo cuando no sabía que yo lo estaba mirando. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que cambiaba según la persona con la que estaba. Con mi padre se transformaba en el hijo perfecto, respetuoso, trabajador y muy interesado en las anécdotas sobre su trabajo en la policía. Con mi madre se mostraba necesitado, casi infantil en ocasiones, siempre buscando su aprobación y muestras de cariño físico, como una caricia en el brazo, un abrazo o que le acariciara el cabello. Conmigo alternaba entre el rol de hermano mayor protector y largos periodos en los que me ignoraba por completo, como si fuera invisible. Pero había momentos, pequeños instantes, en los que esa fachada se agrietaba, como cuando mi padre lo corrigió frente a un vecino sobre la forma correcta de sujetar una herramienta. Después de que le corregí un error, vi su rostro distorsionarse en una mueca de odio absoluto, pero rápidamente se recompuso y me agradeció la corrección con una sonrisa forzada. Recuerdo además la vez que mi madre, llena de orgullo, anunció que yo había obtenido la calificación más alta en la clase de español, y Bernardo, sin decir una palabra, partió el lápiz que tenía en la mano en 2 pedazos, ocultando el gesto debajo de la mesa. A partir de ese momento, los objetos en la casa comenzaron a desaparecer o a ser dañados, el reloj de pulsera antiguo de mi padre, un tesoro familiar heredado de su abuelo, el juego de platos de porcelana que mi madre había recibido como regalo de bodas, y mi diario secreto, que siempre escondía debajo del colchón. Cada vez que se le preguntaba sobre alguno de estos incidentes, Bernardo presentaba una coartada perfecta, siempre estaba en otro sitio,
siempre tenía una explicación convincente. Un día, encontré a mi gato Romeo, que apenas tenía 2 años y gozaba de buena salud, muerto en el patio. Lloré desconsoladamente mientras mi padre lo enterraba bajo el árbol de guayaba. Bernardo, a mi lado, intentaba consolarme, sugiriendo que probablemente había ingerido algo envenenado en la calle. «Así son los gatos, Ned», dijo pasando su brazo por mis hombros, una acción que me pareció forzada. «Nunca sabes dónde van, qué comen. No te encariñes demasiado con los animales, siempre terminan marchándose y dejándote solo». Algo en la frialdad de su voz, en la forma en que pronunciaba esas palabras, me causó una profunda inquietud. Lo observé detenidamente a los ojos y por un instante, fugazmente, percibí algo gélido, casi divertido, como si estuviera disfrutando silenciosamente de mi sufrimiento. Rápidamente intenté disipar esa idea, era demasiado absurda. La situación con mi madre se deterioraba gradualmente. Bernardo, con sutileza y astucia, había comenzado a sembrar discordia entre ella y mi padre. Contaba versiones ligeramente alteradas de las conversaciones, adaptando las historias para influenciar a cada uno, distorsionando los hechos de manera sutil. Nada era evidente ni agresivo, solo pequeñas modificaciones que con el tiempo socavaban la confianza. Durante el desayuno, doña Marilene, refiriéndose a ti, comentó: «Don Baldir dice que estás muy cansada, que deberías reducir tu carga de trabajo, que no puedes con todo». O en otra ocasión, continuó don Baldir, doña Marilene dice que se molesta cuando llegas tarde sin avisar, que siente que no te preocupas por la familia. Después de que mis padres, quienes antes rara vez tenían desacuerdos, empezaron a experimentar pequeñas discusiones, aunque no graves, se instaló una sutil tensión que antes no existía. Bernardo, siempre presente, asumía el papel de mediador, comprensivo y capaz de entender ambas posturas. «Doña Marilén, usted trabaja demasiado. Es normal que don Baldir se preocupe». «Don Baldir, doña Marilén, solo se preocupa porque la ama», decía, perpetuando un ciclo donde creaba el problema para luego ofrecer la solución. Era una danza macabra que solo yo parecía percibir. En medio de este ambiente algo nuevo despertó mi preocupación. Clara, mi prima de 15 años de Querétaro, llegó a pasar una semana con nosotros durante las vacaciones de julio. Era una chica hermosa, con cabello rubio y ojos verdes, de esas que atraen las miradas. Bernardo quedó inmediatamente fascinado por ella. Al principio, lo interpreté como la simple atracción de un joven de 17 años hacia una chica atractiva, algo natural. Pero había algo más que una simple curiosidad en su mirada, algo que la sobrepasaba, que la hacía sentir vulnerable, como si fuera el objeto de una cacería. Clara percibió esta inquietante intensidad en la forma en que la observaba y gradualmente comenzó a evitar a toda costa quedarse a solas con él. Cuando le pregunté qué ocurría, Clara titubeó con un rubor que delataba su vergüenza y incomodidad. «Ned, tu hermano es un poco extraño, no es así, me persigue por la casa, me observa cuando cree que no me doy cuenta. Anoche me desperté y lo encontré parado en la puerta de la habitación de huéspedes, solo mirándome dormir. Sentí un nudo helado en el estómago». «¿Se lo has contado a tía Marilyn o al tío Baldir?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «No quiero causar problemas». «No ha hecho nada, solo me hace sentir incómoda, como si quisiera algo de mí». Al día siguiente, Clara anunció que había recibido una llamada urgente y necesitaba regresar a casa de inmediato. Mis padres encontraron la situación un poco extraña, pero no insistieron en preguntar. Bernardo, por su parte, pareció visiblemente irritado por su repentina partida, aunque intentó disimularlo. Esa noche escuché golpes repetidos y rítmicos provenientes de su habitación, como si estuviera golpeando algo con fuerza. Al día siguiente noté que los nudillos de Bernardo estaban rojos y con la piel irritada, como si hubiera estado golpeando una superficie dura, quizás una pared. Después de eso, su comportamiento extraño solo empeoró. Bernardo empezó a tratarme con una mezcla de desprecio y furia cuando estábamos a solas. A veces se acercaba demasiado, invadiendo mi espacio personal y haciéndome sentir incómodo. «Tu prima es una mentirosa», me susurró una vez, acorralándome en el pasillo, y comenzó a inventar historias sobre mí. «No es lo que te ha contado», insistió. Por primera vez sentí miedo. No un miedo lejano, sino un terror real, físico. Había algo en la mirada de Bernardo que ya no parecía humano, como si estuviera observando a un depredador. No dijo nada más, y yo logré responderle con la voz temblorosa.
Solo tuvo que volver por su abuela enferma. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Bien, porque si alguien comienza a contar mentiras sobre mí, Ned, me voy a poner muy triste. Cuando la tristeza me invadía, mis impulsos me llevaban a cometer actos que lamentaba profundamente. Aquellas palabras eran una clara advertencia. Tragué con dificultad, asintiendo con la cabeza para aparentar calma. En cuanto se marchó, corrí al baño, presa de un miedo inexplicable, y vomité. Necesitaba hablar con mis padres, sin importar lo absurdo que pudiera parecer. Primero elegí a mi padre, un policía con la habilidad de detectar el peligro. Busqué el momento adecuado, un domingo por la tarde, cuando mi madre estaba fuera visitando a una amiga enferma y Bernardo, supuestamente, se encontraba en la biblioteca estudiando. Papá, empecé, con la voz más temblorosa de lo que deseaba. Necesito contarte algo sobre Bernardo. Mi padre, al escucharme, dejó el periódico y me miró fijamente. ¿Qué ocurre, hija?, preguntó. Le relaté todo lo que había presenciado en la habitación de ellos, las cosas que faltaban, la forma en que miraba a mi madre, lo sucedido con Clara y las amenazas disimuladas. Mientras le explicaba, notaba cómo el rostro de mi padre se transformaba. Al principio se sorprendió, luego la preocupación se dibujó en sus facciones, y finalmente, una mezcla de incredulidad y tristeza se apoderó de él. Después de que terminé, un silencio pesado nos envolvió por un largo rato. Mi padre exhaló un profundo suspiro y me preguntó: Ned, ¿estás segura de que no estás malinterpretando la situación? Bernardo ha tenido una vida muy dura. Es normal que tenga algunas actitudes extrañas. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio padre no me creía. Le repliqué con la voz temblorosa: papá, no es solo un comportamiento extraño. Hay algo mal con él, algo grave. La forma en que mira a mamá me da escalofríos, y la forma en que me habló en el pasillo fue amenazante. Mi padre se cubrió el rostro con la mano, pareciendo de repente más viejo y agotado. Con voz cansada me respondió: hija, Bernardo todavía se está adaptando. Él te ha metido estas ideas en la cabeza. Yo le respondí sintiendo la decepción: lo de adoptar al muchacho fue idea mía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre, convencido de que exageraba mis sentimientos, sospechaba que mis afirmaciones eran producto de celos o, lo que era aún peor, que Bernardo tenía la razón sobre mi carácter. Con la voz temblorosa, le pregunté si creía que le estaba mintiendo. Él respondió que no era eso, pero que tal vez estaba magnificando los problemas, y que todos, incluyéndome, nos estábamos adaptando a la nueva dinámica familiar. En ese instante escuchamos la puerta principal abrirse. Era Bernardo entrando con varios libros en sus brazos. Al vernos en la sala, se detuvo, alternando su mirada entre mi padre y yo. Supongo que algo en mi expresión, o en la postura de mi padre, lo alertó sobre el tema de nuestra conversación, pues noté un velo de sombra en sus ojos. Buenas tardes, don Valdir, dijo. Hola, Ned, respondió mi padre con aquella sonrisa impecable que ahora reconocía como completamente fingida. ¿Interrumpo algo? No, hijo, solo conversábamos sobre asuntos familiares, contestó mi padre, incorporándose. ¿Cómo te fue en el estudio? Productivo, respondió Bernardo, sin apartar la vista de mí. Aprendí muchas cosas nuevas hoy. Mientras mi padre se ausentó de la estancia para ir por un vaso de agua, Bernardo se aproximó a mí con sigilo. Su voz, apenas audible, rompía el silencio como un susurro, pero cada palabra resonaba con una claridad cristalina. Te lo dije una vez, en serio, no me provoques. No te gustará ver lo que pasa cuando me harto. Sentí un escalofrío que me heló la sangre, un miedo que no se basaba solo en corazonadas ni en una paranoia infundada. Había algo profundamente perturbador en Bernardo, una amenaza latente que solo yo parecía percibir. Esa noche, por primera vez en mi vida, cerré con llave la puerta de mi habitación, y en los días subsecuentes, la atmósfera en la casa se volvió tensa y ominosa, como si una tormenta se avecinara, amenazando con un desastre inevitable. Lo peor aún estaba por llegar, y cuando finalmente estalló, arrasó con todo lo que apreciaba, de maneras inimaginables para cualquiera de nosotros. A veces me pregunto si existen momentos en la vida que marcan una división irreversible entre el pasado y el futuro. Para mí, aquel 17 de noviembre de 1966, un jueves cualquiera al principio, se transformó en el día que fracturó para siempre a nuestra familia. La semana anterior había estado cargada de tensión. Tras la conversación con mi padre,
Bernardo había intensificado su vigilancia sobre mí. Cuando estábamos solos, la disimulación se había esfumado. La sonrisa amable y los ojos melancólicos daban paso a una mirada gélida, calculadora, que me acechaba por toda la casa, como la de un depredador al acecho. Mamá estaba más agotada de lo habitual esa semana. Su escuela, donde impartía clases, atravesaba dificultades con la falta de personal, el comportamiento de los alumnos y las largas reuniones con los padres. Regresaba a casa extenuada, con los hombros caídos y sus ojos bondadosos, enrojecidos por el cansancio. Ese jueves desperté con una opresión en el pecho, una sensación sombría que me impulsó a observar por la ventana a mi madre, una figura menuda y resuelta, alejándose hacia la parada del autobús. Jamás imaginé que sería la última vez que la contemplaría con vida. Aquel día, escuela finalizó más temprano de lo habitual debido a una asamblea de profesores. Llegué a casa aproximadamente a las 2:30 de la tarde, anticipando encontrar la casa desierta. Papá estaría en su trabajo, mamá en la escuela, y Bernardo, como cada jueves, en el taller. Sin embargo, al abrir la puerta, una sensación perturbadora se apoderó de mí. Primero el silencio, no el silencio habitual de una casa vacía, sino un silencio denso, opresivo, como si el aire mismo se contuviera. Luego un ligero y metálico olor que en ese momento desconocía, pero que ahora, con el tiempo, identifico como el olor de la sangre. ¿Hay alguien en casa?, pregunté, mi voz diminuta en medio del silencio sepulcral. Ninguna respuesta. Dejé la mochila sobre el sofá y avancé lentamente por el pasillo. La puerta de la habitación de mis padres estaba ligeramente entreabierta, permitiendo que un haz de luz se filtrara en la oscuridad del pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza, casi a punto de romperme el pecho, empujé la puerta con cautela. La imagen de aquella habitación se grabará en mi memoria hasta el instante final. Mi madre yacía sobre la cama, vestida con su vestido azul claro predilecto, ahora horriblemente manchado de un rojo oscuro y espeso. Su rostro, que siempre irradiaba alegría y vitalidad, se había transformado en una máscara de horror y sorpresa. Sus ojos abiertos y vidriosos miraban fijamente al techo sin ver nada. La garganta, Dios mío, su garganta presentaba una profunda y grotesca herida que la atravesaba de oreja a oreja, como si alguien hubiera intentado separarle la cabeza del cuerpo. Sentado en una silla junto a la cama, observándola con una expresión casi soñadora, estaba Bernardo. Sus manos, cubiertas de sangre, reposaban inertes sobre sus rodillas. A un lado en el suelo brillaba el cuchillo de cocina, el mismo que mamá utilizaba para preparar la carne los domingos. No se percató de mi presencia al principio, absorto en una especie de trance, contemplando el cadáver de mi madre como si se tratase de una obra maestra de su propia creación. Un sonido ahogado, un lamento silencioso, escapó de mi garganta. Un sonido gutural inhumano, una mezcla de rugido y gemido que emanaba un terror puro, fue lo que obligó a Bernardo a girar la cabeza hacia mí. Annette, dijo con la misma naturalidad que si nos encontráramos en la mesa del desayuno, llegaste más temprano hoy. Me quedé muda, paralizada. Mi mirada se movía frenéticamente entre el cuerpo sin vida de mi madre, Bernardo y de vuelta, incapaz de asimilar lo que mis ojos presenciaban. Ella también regresó más temprano, continuó, señalando el cuerpo con una calma escalofriante. No se sentía bien. Quería descansar un poco antes de preparar la cena. Una sonrisa deformada, ajena a la situación, se dibujó en sus labios. Creo que ahora descansará para siempre. Finalmente las palabras salieron de mi garganta, ahogadas por la incredulidad, casi inaudibles. ¿Qué has hecho? Bernardo ladeó la cabeza, como un perro curioso. ¿Qué te parece que hice, netita? Os liberé a todos. Liberó, repetí, aturdida, sin entender. Estorbaba, explicó como si fuera la explicación más sencilla del mundo. Se interponía entre mí y tu padre, entre mí y tú. Era una persona posesiva y controladora, ¿no notaste cómo nos asfixiaba a todos con su falso amor? Era como escuchar a alguien hablar en un idioma que no entendemos, podía oír las palabras, pero no formaban un sentido coherente. Tú mataste a mi madre, dije, y pronunciarlo en voz alta hizo que la realidad fuera aún más dolorosa. Tú mataste a mi madre. El grito pareció sacar a Bernardo de un trance. Su expresión soñadora se desvaneció, reemplazada por la mirada fría y amenazante que solo había visto en contadas ocasiones. Y ahora tendré que matarte a ti también, dijo mientras se ponía de pie lentamente. Es una pena. Me caías bien, Ned.
Podríamos haber sido una familia feliz, yo, tú y tu padre. Pero nunca me diste una oportunidad, ¿verdad? Siempre desconfiando, siempre vigilándome como una pequeña espía. Tomé el cuchillo. No recuerdo haberme movido, ni haberme agachado para recogerlo del suelo. Un momento antes estaba paralizada en la puerta, y al instante siguiente el cuchillo estaba en mi mano, pesado y resbaladizo por la sangre de mi madre. Apártate, le advertí, y la fuerza de mi voz me sorprendió, sonando más decidida de lo que sentía por dentro. No te me acerques. Bernardo soltó una risa profunda y ronca, una carcajada enfermiza que contrastaba con su rostro juvenil. ¿O que en serio, también vas a matarme? No tienes el coraje. Siempre fuiste la niña mimada de mamá, la muñequita a la que protegían. Y dio un paso en mi dirección. Alto, grité, levantando el cuchillo con la mano temblorosa. Un paso más, te lo advierto, Bernardo, un paso más, y ya estaba tan cerca que pude percibir su olor, una mezcla intensa de sudor, sangre y algo más, un aroma químico desconocido para mí en ese instante, pero que más tarde supe que era el olor de la cocaína. Sus ojos, ahora dilatados y brillantes, reflejaban una fiebre palpable. Eres igual que tu madre, susurró, su voz áspera. Débil, patética. ¿Crees que puedes detenerme? Acabo de degollarla sin pestañear. ¿Qué crees que voy a sentir cuando te toque a ti? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No puedo explicarlo con palabras. Fue como si una represa se rompiera, liberando una inundación de rabia, miedo y el horror absoluto que me invadió por completo. Impulsado por una fuerza primitiva, sin pensar en defenderme ni planificarlo, me acerqué a él con el cuchillo en la mano. La hoja se hundió en su abdomen con una facilidad escalofriante, como si atravesara mantequilla derretida. Bernardo, con una expresión de asombro, bajó la mirada, como si la realidad de lo que ocurría le costara creerse. Luego sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez vi el terror puro reflejado en ellos. Tú, alcanzó a balbucear, pero la frase quedó incompleta. Se tambaleó hacia atrás, arrancando el cuchillo de mi agarre. Al caer al suelo, la sangre brotó de la herida, expandiéndose rápidamente y mezclándose con la que ya manchaba el piso, la de mi madre. Me quedé clavado en el sitio, paralizado una vez más, observando mis manos ensangrentadas, el cuerpo inerte de mi madre sobre la cama, y a Bernardo contorsionándose en el suelo. Ignoro cuánto tiempo transcurrió, si fueron segundos, minutos o tal vez horas, pues el tiempo había perdido todo sentido. Volví a la conciencia al escuchar la puerta principal abrirse y la voz jovial de mi padre que resonaba: «Ya estoy en casa, salí antes hoy». Después de eso mi mente solo conservó una serie de imágenes fragmentadas, destellos inconexos, como si el tiempo se hubiera detenido en cada instante. Recuerdo a mi padre de pie en el umbral de la puerta, con la sonrisa desvaneciéndose de su rostro al contemplar la escena. Bernardo, aún consciente, extendiendo una mano temblorosa hacia él, suplicándole: «Papá, ella me apuñaló. Ayúdame». Yo, empapada en sangre, completamente paralizada, solo podía señalar el cuerpo inerte de mi madre, repitiendo con voz ahogada: «Él la mató, papá. Él mató a mamá». Mi padre, abrumado por el dolor, se desplomó de rodillas entre nosotros dos, su rostro deformado por una angustia indescriptible. De pronto Bernardo, recuperando fuerzas, extrajo una pequeña pistola de debajo del colchón, el arma de emergencia que mi padre guardaba. El estruendo ensordecedor del disparo resonó en la habitación cuando mi padre, anticipando las intenciones de Bernardo, se abalanzó sobre él. La bala rozó a mi padre por escasos centímetros y se incrustó en la pared, dando inicio a una lucha desesperada entre ambos, con mi padre intentando arrebatarle el arma a Bernardo. Con el último aliento, Bernardo se esforzaba por apretar el gatillo una vez más. Y entonces mi padre, un policía con años de entrenamiento, logró desviar el arma, apuntándola hacia Bernardo. Se escuchó otro disparo. El silencio se apoderó de la escena. El cuerpo de Bernardo, por fin inerte, con los ojos desorbitados clavados en el techo, idénticos a los de mi madre. Mi padre, jadeando, soltó el arma, como si quemara en sus manos. Mi hermano y yo, sentados en el suelo de aquella habitación convertida en un macabro matadero, incapaces de pronunciar palabra, de derramar una lágrima, de hacer nada más que contemplar los dos cuerpos y la sangre que manchaba cada rincón. Así fue como nos encontró la policía. Una hora después, un vecino, tras escuchar los disparos, reunió el coraje para alertar a la comisaría.
Luego todo se convirtió en un caos de uniformes, interrogatorios, destellos de cámaras y cintas amarillas acordonando nuestra casa. Recuerdo que me envolvieron en una manta, pese al calor sofocante, pues no dejaba de temblar. En la delegación, la compasión en los ojos de los policías, compañeros de trabajo de mi padre, quedó grabada en mi memoria. Las semanas subsiguientes se convirtieron en una pesadilla de interrogatorios, el duelo por la pérdida, y titulares sensacionalistas que adornaban las portadas de los periódicos. La tragedia familiar, el adolescente adoptado, quien había asesinado a su madre adoptiva y luego había sido abatido por su padre, un oficial de policía, acaparó la atención pública. La investigación posterior reveló una serie de secretos sobre Bernardo que ninguno de nosotros conocía. Lejos de ser el huérfano inocente que mi padre creía haber acogido, la verdad era mucho más oscura. Su madre biológica no estaba encarcelada por tráfico de drogas, sino que había sido brutalmente asesinada 3 años antes, con fuertes sospechas de que el propio Bernardo fuera el responsable, aunque nunca se pudo demostrar su culpabilidad. Antes de llegar a nuestra familia, Bernardo había pasado por 5 hogares adoptivos diferentes, todos los cuales lo devolvieron al sistema alegando comportamientos problemáticos y perturbadores, incluyendo la tortura de animales y tentativas de agresión sexual contra otros niños. Toda esta información, registrada en documentos oficiales, por alguna razón desconocida, ya sea por negligencia o corrupción, nunca fue proporcionada a mi padre durante el proceso de adopción. En su habitación descubrieron un diario que describía minuciosamente fantasías violentas, donde se incluía a mi madre como víctima, y lo más aterrador, contenía planes detallados para asesinar a mi padre y simular un suicidio, para luego convencerme de huir con él a otro estado. La investigación policial determinó que tanto mi padre como yo actuamos en defensa propia. Aunque no se presentaron cargos formales, el daño era irreparable, nuestra familia, alguna vez unida y feliz, quedó deshecha. Nuestra casa, antes un refugio de amor y seguridad, se había convertido en un lugar marcado por la violencia, con manchas de sangre que ni la limpieza más exhaustiva podía borrar. La vendimos semanas después, incapaces de siquiera contemplarla sin revivir el trauma de ese día. Nos mudamos a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, buscando desesperadamente reconstruir nuestras vidas y encontrar una forma de sobrellevar el horror que se había transformado en nuestra nueva y cruda realidad. Como empezar de nuevo, reconstruir los pedazos de tu vida, cuando tu mundo se hizo añicos, como encontrar fuerzas para avanzar cuando la persona a la que más querías te fue arrebatada con una violencia despiadada, como volver a confiar. Después de que la confianza que tu padre depositó en alguien desató una tragedia tan terrible, esa interrogante sin respuesta, me atormentó durante los meses y años que siguieron, desde aquel instante funesto en el que contemplé la sangre en mis manos. La sangre de mi madre, la sangre de Bernardo. Lo que ignoraba entonces, mientras el horror me paralizaba, era que esa era solo la primera prueba, y que lo peor aún estaba por llegar, el silencio sepulcral de mi padre, la culpa que lo consumía lentamente, día tras día, y la depresión que lo alejaba, poco a poco de mí, la única familia que le quedaba. Yo, una adolescente de 15 años, aturdida y traumatizada, acababa de presenciar el brutal asesinato de mi madre, y en un acto desesperado por sobrevivir, me vi obligada a apuñalar a otra persona. Como podría haber previsto que necesitaría reunir una fortaleza hasta entonces desconocida, no solo para seguir viviendo, sino para rescatar a mi padre de la profunda desesperación que lo consumía, la vida que conocíamos con sus rutinas y alegrías había expirado en la escena sangrienta del crimen, y el futuro se presentaba más sombrío y solitario de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. El silencio, ese vacío sonoro, adquirió una densidad palpable. Tras aquel fatídico día, el silencio reinante en nuestro nuevo departamento se hizo tan opresivo que en ocasiones, despertaba en plena noche, ahogándome, como si el silencio se hubiera materializado, aprisionando mi pecho hasta asfixiarme. Las primeras semanas después del funeral de mi madre fueron un periodo de puro estupor, como si nos moviéramos con lentitud y torpeza bajo el agua, desorientados, incapaces de percibir o sentir con claridad. Papá, tras obtener un permiso en el trabajo, se tomó un largo respiro, y yo, por mi parte, me ausenté de la escuela durante casi un mes completo. Nadie hizo preguntas, nadie se atrevió a cuestionar nuestra ausencia. La historia de nuestra familia, la tragedia que nos había golpeado tan duramente, había acaparado las portadas de todos los periódicos locales. La tragedia de la familia Santos, rezaban los titulares, acompañados de fotografías nuestras, extraídas de álbumes familiares, que alguien, un conocido, un vecino, había vendido a la prensa sin dudarlo.
Nuestro nuevo departamento en la colonia Roma, un lugar humilde y distante de nuestra antigua casa, se suponía que representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir nuestras vidas. Pero ¿cómo empezar de nuevo cuando la vida te ha sido arrebatada tan violentamente en los primeros días? El silencio se apoderó de nosotros, apenas nos dirigíamos la palabra, no por enfado ni rencor, sino porque las palabras parecían insignificantes, incapaces de expresar lo que habíamos vivido. Por las noches escuchaba a mi padre llorar en la habitación contigua, un llanto silencioso sofocado por la almohada, como si incluso en su dolor intentara no perturbarme. Por las mañanas preparaba el desayuno en silencio con los ojos hinchados y enrojecidos, pero siempre con una sonrisa forzada cuando me veía. Una sonrisa, una mera curvatura de labios que jamás alcanzaba los ojos, solo servía para acentuar la profunda tristeza y desolación que se reflejaba en su rostro demacrado. ¿Cómo estás hoy, hija?, preguntaba siempre, cada mañana, como si se tratase de un ritual repetido sin cesar. Bien, papá, respondía, repitiendo la misma mentira que se adhería a mi lengua cada día. No estábamos bien, éramos fragmentos rotos, desangrándonos internamente, abrumados por la monstruosidad de lo que nos había arrebatado la vida. Fue durante la tercera semana en nuestra nueva casa, cuando me percaté de que algo más allá del dolor y el duelo estaba consumiendo a mi padre. Empezó a adelgazar a un ritmo alarmante, rechazando la comida que le ofrecía, excusándose con la falta de apetito. Sus horas de sueño se acortaban cada vez más. Con frecuencia lo encontraba en la madrugada, sentado en el pequeño balcón del departamento con la mirada perdida en la oscuridad, un vaso de whisky tembloroso en la mano. «Necesitas descansar un poco, papá», le decía. «No puedo cerrar los ojos sin ver», comenzaba, pero nunca completaba la frase. No era necesario que lo hiciera. Al cerrar los ojos volvía a ver la imagen de mi madre en la cama, la sangre, Bernardo, el cuchillo, el disparo, una y otra vez, como una película de terror que se repetía sin fin. Una mañana al entrar en la cocina, encontré a mi padre sentado a la mesa, rodeado de papeles, informes policiales, documentos de adopción, fotografías más jóvenes de Bernardo, y viejos recortes de periódico. Sus ojos fijos y vidriosos estaban clavados en los documentos que tenía delante. «¿Qué es esto, papá?», pregunté, aunque la verdad ya la intuía. Con la voz ronca de quien no ha hablado en horas, respondió: «Deberías haberlo visto, Ned. Está todo aquí, todas las señales, el historial, las advertencias. ¿Cómo pude ser tan ciego?». Me senté junto a él, examinando los documentos que cubrían la mesa. Encontré informes de psicólogos que describían a Bernardo como potencialmente peligroso, incapaz de empatía, con tendencias manipuladoras. También había registros de incidentes ocurridos en sus anteriores hogares. Un niño pequeño había sido empujado por las escaleras, un perro apareció muerto, se reportaron robos de objetos y pequeños incendios se registraron. «No fue tu culpa», le dije tomando la mano helada de mi padre. «No lo sabías. Nadie te mostró los documentos». Él retiró su mano, y con voz firme dijo: «Soy policía, Ned. Mi trabajo es investigar, descubrir la verdad, y ni siquiera investigué al muchacho que traje a casa cerca de mi familia». La culpa lo consumió como una enfermedad que se propagaba rápidamente. Día tras día observaba a mi padre, sintiéndose cada vez más vacío y ausente. Cuando finalmente regresó al trabajo, después de 6 semanas de baja, era solo una pálida sombra del hombre que solía ser. Sus compañeros policías lo trataban con una mezcla de lástima y apuro. Él, quien siempre había sido respetado por su integridad y habilidades, ahora era visto como una tragedia andante. También regresó a la escuela, aunque había rogado ser transferido a otra. No soportaba las miradas de lástima, los susurros que lo acompañaban a su paso. Mis amigas al principio trataron de acercarse, pero yo me sentía incapaz de ser la adolescente que era antes. Ya no sabía cómo conversar sobre temas triviales, sobre novios o exámenes, porque mi mundo había cambiado radicalmente, había visto y vivido cosas que nadie de mi edad debería haber experimentado. Solange, mi mejor amiga, fue la única que no se rindió. Venía a mi departamento casi a diario después de clases, incluso cuando yo apenas pronunciaba palabra. Se sentaba a mi lado en silencio, a veces tomándome la mano, otras veces relatando los chismes de la escuela, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Su presencia era como un frágil cordón que me mantenía unida al mundo que conocía, al mundo anterior a la tragedia. Con el paso de los meses, una rutina sombría se instauró en casa.
Papá trabajaba hasta tarde, a menudo regresaba con olor a alcohol. Yo me esforzaba por mantener la casa en orden, cocinaba las comidas básicas que mamá me había enseñado, e intentaba mantener buenas notas en la escuela. La comunicación entre mi padre y yo se fue deteriorando. Un año después de la muerte de mi madre, la situación familiar llegó a su punto más crítico. Acababa de celebrar mis 16 años, un cumpleaños casi invisible que solo se conmemoró con un pequeño pastel comprado por Solange y un abrazo incómodo de mi padre. Él se deterioraba visiblemente, cada día más delgado, distante y con ojeras profundas que enmarcaban una mirada vacía que me aterraba. Esa tarde, al regresar del colegio, encontré el departamento sumido en una penumbra silenciosa. Lo llamé a gritos, pero el eco fue mi única respuesta. Una angustia opresiva se instaló en mi pecho mientras revisaba las habitaciones vacías. Al llegar al baño y hallar la puerta cerrada con llave, el pánico se transformó en terror. «Papá», grité golpeando la puerta con fuerza. «Papá, por favor, contesta». El silencio fue la única respuesta. Desesperado, corrí a la cocina, tomé un cuchillo y regresé para forzar la cerradura. Cuando la puerta finalmente cedió, la imagen que presencié detuvo el tiempo. Mi padre yacía en la bañera, el agua teñida de rojo con un profundo corte en cada muñeca, la cabeza ladeada y los ojos cerrados en un instante de horror. Sentí que había llegado demasiado tarde. Fue entonces cuando percibí el leve ascenso y descenso de su pecho, indicio de una respiración apenas perceptible. Después los recuerdos se difuminan, solo puedo reconstruir fragmentos, gritos desesperados en busca de ayuda, la carrera frenética hacia el teléfono, la llamada a la ambulancia, la lucha por detener la hemorragia con toallas empapadas y la súplica constante. «No te vayas, papá, por favor, no me dejes». Las horas en la sala de espera del hospital se extendieron como una eternidad, sentada sola, con la ropa impregnada de la sangre de mi padre. Sentí que había llegado al punto de quiebre. Con tan solo 16 años, ya había presenciado más dolor y pérdida de lo que muchos experimentan en toda su existencia. Había perdido a mi madre, había quitado una vida, aunque fuera en defensa propia, y ahora, la sombra de la pérdida de mi padre se cernía sobre mí. Cuando el médico finalmente apareció para anunciar su supervivencia, que habíamos actuado a tiempo, me derrumbé en un llanto desgarrador, no de alivio, sino de un agotamiento absoluto. Lloré desconsoladamente hasta que mis ojos se secaron, mi cuerpo se tensó por el llanto y las enfermeras, preocupadas por mi estado, temieron que necesitara medicación para calmarme. Mi padre había estado hospitalizado durante 2 semanas, primero en la unidad de cuidados intensivos y luego en la sección de psiquiatría. Los médicos mencionaban diagnósticos como depresión severa, riesgo de suicidio y trastorno de estrés postraumático, pero para mí, eran solo términos formales que describían lo que ya sentía. Mi padre se estaba hundiendo en la culpa y yo me sentía incapaz de rescatarlo. Durante esas 2 semanas, me quedé en casa de Solange. Sus padres me recibieron con afecto, esforzándose por ofrecerme un poco de normalidad. El tío Carlos, padre de Solange y amigo de la infancia de mi padre, me visitaba diariamente en el hospital y en muchas ocasiones, se quedaba cuando yo no podía por mis clases. Finalmente, cuando mi padre fue dado de alta, llegó con una bolsa llena de medicamentos y una cita para terapia 2 veces por semana. Aunque su voz sonaba más calmada, noté una distancia persistente en él, como si una parte de su ser aún permaneciera en la penumbra de aquella bañera. «Lo siento, Ned», fueron sus primeras palabras cuando finalmente nos quedamos solos en casa, tras días de silencio. Yo no estaba pensando en ti. Solo quería que el dolor se detuviera. Lo abracé sintiendo sus huesos frágiles bajo la piel, tan diferente del hombre fuerte y decidido que siempre había conocido. «Vamos a superar esto, papá», le dije, aunque la fe en mis propias palabras era escasa. «Juntos. ¿Prometes que no me dejarás?» Él asintió, pero sus ojos evitaban mi mirada. «Prometo intentarlo». Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso de recuperación, marcados por altibajos aterradores. La terapia fue un apoyo, aunque no un milagro, y poco a poco, gracias a ella, lográbamos avanzar. El psiquiatra ajustó la medicación en varias ocasiones, hasta encontrar la combinación que mantenía a raya los pensamientos más oscuros. Mi padre regresó al trabajo, pero en un puesto administrativo, lejos de la tensión de las calles. Además, recibimos el inesperado apoyo de personas que antes solo eran conocidos distantes. La vecina del departamento contiguo, doña Iracema,
una viuda de 70 años, comenzó a preparar y traer comida casera casi a diario, preocupada por nuestra delgadez. Don Juvenal, el portero del edificio, siempre encontraba la forma de reparar pequeñas averías en nuestro departamento sin aceptar jamás un pago por su trabajo. Además, la profesora de español se ofreció a darme clases particulares para recuperar el tiempo perdido, pequeños actos de generosidad que en conjunto tejieron una red de apoyo a nuestro alrededor, impidiendo que volviéramos a sucumbir a la desesperación. Sin embargo, nunca logramos ser los mismos de antes. Como podríamos, llevábamos cicatrices, tanto físicas como emocionales, que transformaron por completo nuestra identidad, nuestra perspectiva del mundo y la forma en que nos vinculábamos entre nosotros y con los demás. En mi cumpleaños número 17, mi padre hizo un esfuerzo palpable por recrear una sensación de normalidad, compró un pastel, invitó a Solange y a 2 amigos de la escuela que se habían acercado a mí, e incluso puso la música que tanto le gustaba a mi madre. En medio de la discreta celebración, nuestras miradas se encontraron y percibí en sus ojos una combinación de pesar y firmeza que me conmovió profundamente. Al caer la noche, una vez que los demás se marcharon, me entregó un pequeño envoltorio. «Es de tu madre», me susurró. «Quería que lo recibieras en tu cumpleaños número 18, pero creo que desearía que lo tuvieras ahora». Dentro de la cajita, descubrí un collar de oro con un delicado dije en forma de libro abierto, un símbolo del amor de mi madre por la lectura y el cual intentaba transmitirme desde niña. «Lo compró hace meses, antes de que todo sucediera», continuó con la voz temblorosa. «Lo guardé exactamente donde ella lo había escondido». Al contemplar aquel collar, sentí una profunda ruptura interna, no una destrucción, sino más bien como el desmoronamiento de una represa que finalmente liberaba un torrente de emociones reprimidas durante años. «La extraño tanto», confesé, mientras las lágrimas fluían sin control. «Todos los días, papá, cada día me despierto con la esperanza de escuchar su voz resonando por la casa». «Yo también, hija», respondió él, y por primera vez desde la tragedia, lloró abiertamente frente a mí, no a solas en su habitación, ni en silencio, sino con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «No pasa un segundo sin que piense en ella, sin que me invada el arrepentimiento». «No fue tu culpa», aseguré, empleando toda la convicción que pude reunir. «Papá, mírame. No fue tu culpa. Solo querías ayudar a alguien, solo querías hacer el bien». «Pero yo traje al monstruo a nuestra casa, Ned», insistí, a pesar de las dudas de tu madre, y él nos engañó. Nos engañó a todos. Ni siquiera los expertos pudieron ver su verdadera naturaleza. Allí, con los brazos rodeándonos mutuamente, rompimos a llorar por primera vez juntos, un llanto cargado de dolor. Fue una experiencia desgarradora, pero extrañamente liberadora, como si, finalmente unidos, estuviéramos comenzando a expulsar el veneno de la culpa y el rencor que nos corroía internamente. Aunque aquella noche no borró mágicamente nuestros problemas, pues mi padre aún enfrentaba sus días oscuros, luchando contra la depresión y despertando sobresaltado por las pesadillas, y yo continuaba lidiando con los horribles recuerdos, evitando lugares y situaciones específicas, y reaccionando con sobresaltos ante cualquier ruido inesperado. Algo fundamental había cambiado. Ya no sufríamos en soledad, cada uno aislado en su sufrimiento. Ahora compartíamos el dolor, y sorprendentemente eso hacía la carga más llevadera. En los meses siguientes creamos nuevos rituales familiares, pequeños momentos de conexión que nos daban fuerzas para seguir adelante. Los domingos preparábamos hotcakes juntos, tal como mamá solía hacerlo, y los viernes por la noche veíamos una película, siempre algo ligero, evitando la violencia y el suspenso. Los sábados, cumpliendo con una tradición sagrada, visitábamos el cementerio familiar. Llevábamos ramos de flores frescas, especialmente seleccionadas para honrar la memoria de mamá. Poco a poco, con una lentitud casi imperceptible, nos sumergimos en un proceso de reconstrucción personal, reaprendiendo a vivir. Sabíamos que la vida jamás volvería a ser como antes, pero aprendimos a encontrar una nueva normalidad. Llevábamos nuestras cicatrices, las del alma y el corazón, con mayor dignidad. Disfrutábamos intensamente los momentos felices cuando se presentaban, y enfrentábamos juntos, con valentía y apoyo mutuo, los tiempos difíciles. En mi último año de preparatoria, enfrentando la crucial decisión sobre mi futuro, la respuesta surgió de forma natural e instintiva: psicología. Anhelaba comprender en profundidad lo que le había sucedido a nuestra familia, la complejidad de sus emociones y reacciones.
Deseaba fervientemente ayudar a otras personas que, como nosotros, habían experimentado traumas profundos. Quería transformar todo aquel dolor que nos había consumido en algo positivo y constructivo. Cuando compartí mi decisión con mi padre, la emoción brilló en sus ojos, un resplandor que hacía mucho tiempo no contemplaba. Un destello del hombre que una vez fue, el policía idealista que soñaba con cambiar el mundo, asomó en sus ojos. Con las manos entrelazadas me dijo: «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, hijo mío», y luego con el pecho henchido de emoción, añadió: «Y yo lo estoy, Ned, tan orgulloso que apenas puedo contenerlo». Esas simples palabras pronunciadas con tanto cariño, significaron un universo para mí, una promesa tácita de esperanza, de que a pesar de la devastación, podíamos no solo sobrevivir a la tragedia, sino también vislumbrar un futuro más allá del dolor. Sabíamos que el camino sería largo y tortuoso, repleto de obstáculos, pero en ese instante, por primera vez desde aquel fatídico día, sentí la posibilidad, aunque remota, de encontrar la paz. Lo que ignoraba era que esa paz llegaría de maneras inesperadas, que el proceso de sanación sería tan transformador como doloroso, y que antes de alcanzar la luz, deberíamos sumergirnos en las profundidades del sufrimiento. El tiempo después de una tragedia se distorsiona, a veces todo parece haber ocurrido ayer. Todavía puedo percibir el inconfundible aroma a sangre, escuchar los desgarradores gritos y ver la mirada perdida en los ojos de mi madre. A veces, sin embargo, siento que todo eso le ocurrió a alguien más, en una vida ajena. Hoy, a mis 73 años, al mirar atrás, me doy cuenta de que aquella niña de 14 años, que lo perdió todo en un solo día, jamás habría soñado la vida que lograría construir, renaciendo de las propias cenizas. En 1970, con 19 años, ingresé a la Facultad de Psicología de la UNAM. Ese logro fue compartido, no solo mío, sino de ambos. Mi padre había regresado a un trabajo a tiempo completo, aunque aún en la parte administrativa de la policía, y yo daba clases particulares para contribuir con los gastos. No era fácil, pero íbamos progresando un día a la vez. El campus universitario era un universo totalmente diferente a todo lo que había conocido. Por primera vez, la tragedia no era el centro de mi existencia, en un lugar donde nadie conocía mi historia antes de conocerme a mí. Era una sensación liberadora y a la vez profundamente aterradora. Podía adoptar cualquier personalidad, pero al mismo tiempo sentía que era una farsante, como si escondiera un secreto oscuro que, de ser revelado, provocaría el rechazo de todos. En mi segundo año de universidad, un evento inesperado transformaría mi vida una vez más, aunque esta vez en una dirección positiva. Durante un seminario sobre trauma, el profesor invitó al psiquiatra Dr. Eduardo Méndez para compartir su experiencia tratando a personas que habían sobrevivido a situaciones extremas. El Dr. Méndez, de unos 40 años, con cabello prematuramente canoso, unos ojos amables detrás de unos anteojos de marco fino, transmitió tanto conocimiento y compasión en su charla que esperé al final de la clase para hacerle preguntas. «Parece que el tema te interesa especialmente», comentó después de mi tercera pregunta. Dudé. Era la primera vez que consideraba abrir mi historia con alguien de la facultad. «Es algo personal», respondí finalmente. Él asintió comprensivamente. «Si algún día quieres hablar, trabajo en la clínica universitaria los martes y jueves». Tardé 3 semanas en armarme de valor, pero finalmente lo visité. En la pequeña sala, pintada de un suave azul celeste, le relaté al doctor Eduardo cada detalle: mi relación con Bernardo, los recuerdos de mi madre, el fallido intento de suicidio de mi padre y las noches en las que aún me despertaba sobresaltada, gritando. Durante casi 2 horas, las palabras fluyeron incesantemente como un torrente que rompe una represa. El doctor Eduardo escuchó con una calma serena, sin la mirada de horror o la compasión lastimera que tanto me aterraba. Al terminar, no ofreció soluciones fáciles ni consuelos vacíos. «Janet», dijo, siendo la primera persona en años en dirigirse a mí por mi nombre completo, «lo que has vivido es algo que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Que estés aquí estudiando, llevando una vida normal, es extraordinario. Pero la verdadera curación no reside solo en sobrevivir, sino en integrar el trauma a tu historia, sin permitir que defina quién eres». Esas palabras resonaron profundamente en mi interior. Posteriormente iniciamos una terapia formal, una vez por semana. El proceso no fue sencillo. En numerosas ocasiones, salía de las sesiones completamente agotada, emocionalmente exhausta, como si hubiera completado un maratón. Sin embargo, lentamente comencé a comprender mi pasado de una manera diferente.
El doctor Eduardo, mi terapeuta, me dijo un día: Janet, no eres solo una víctima, eres una sobreviviente y, más que eso, le salvaste la vida a tu padre. Sin ti él no estaría aquí hoy. Nunca había contemplado mi historia bajo esa luz. Siempre me había visto como la niña que no advirtió el peligro a tiempo, que no pudo proteger a su madre y que se vio obligada a herir a alguien para sobrevivir. La idea de que mis acciones también demostraban fuerza y valentía fue un concepto completamente nuevo para mí. Compartí estas reflexiones con mi padre, quien ahora también recibía terapia. Con el tiempo nuestra relación evolucionó profundamente. Dejamos de ser solo dos supervivientes unidos por el dolor, para convertirnos en dos individuos reconstruyendo una conexión auténtica, cimentada no solo en lo que habíamos perdido, sino también en lo que aún podíamos ofrecer el uno al otro. Fue durante una sesión de terapia que finalmente pude expresar algo que había mantenido oculto durante años: la culpa por haber causado la muerte de Bernardo. A pesar de saber que actué en defensa propia, y a pesar de recordar vívidamente el instante en que el cuchillo se clavó en él, el recuerdo me atormentaba. Con las manos temblorosas, confesé haber quitado una vida. A menudo despertaba sintiendo el peso de su cuerpo al caer sobre el cuchillo, la sangre caliente manchando mis manos. El doctor Eduardo explicó que en situaciones de peligro extremo, el cerebro solo ofrece tres opciones: huir, quedarse paralizado o luchar. En ese momento, no estaba pensando racionalmente, solo estaba luchando por sobrevivir. No fue una decisión consciente, sino un instinto puro. Me llevó mucho tiempo aceptar y comprender que mi reacción no me definía como alguien como Bernardo, quien mataba por placer o por poder como hizo con mi madre. Existía un abismo entre esa clase de acto y el mío, un acto de defensa propia cuando no había otra alternativa. En mi tercer año de universidad, empecé a abrirme poco a poco. Hice amigos, participé en grupos de estudio e incluso asistí a algunas fiestas. No eran grandes eventos, pero sí pequeños momentos de normalidad que antes me parecían inalcanzables. Uno de esos amigos era Carlos, un estudiante de Derecho a quien conocí en la biblioteca. Nuestras primeras conversaciones giraban en torno a libros, pero pronto abarcaban temas más personales. Durante nuestra cuarta cita, en un café cerca de la universidad, mientras estábamos sentados a la mesa, Carlos tomó mi mano. Con voz suave, usando el apodo que muy pocos conocían, me dijo: Ned, ¿puedo contarte un secreto? Ahora sé quién eres. Lo supe desde el primer día. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué quieres decir?, pregunté con la voz temblorosa. Él respondió: mi padre es abogado y trabajó en el caso que te involucró hace 4 años. Reconocí tu nombre. Retiré instintivamente mi mano, lista para levantarme e irme. Carlos, con una rapidez desesperada, continuó: espera, por favor. No se lo he contado a nadie, y jamás lo haría. Solo quería que supieras que admiro el valor que tuviste para seguir adelante después de todo. Me quedé petrificada, incapaz de reaccionar. Una parte de mí deseaba salir corriendo, alejarme de esa exposición. Una parte de mí sintió un extraño alivio, como si se me hubiera quitado un peso de encima al no tener que seguir fingiendo, al menos con él. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté con la voz apenas audible. Él respondió con sencillez: porque creo que me estoy enamorando de ti. Su intención era comenzar nuestra relación con total honestidad. Así fue como comenzó mi primera relación amorosa, una relación lenta y vacilante, llena de inseguridades y retrocesos por mi parte. Carlos, sin embargo, demostró tener una paciencia infinita, nunca me presionaba, siempre respetaba mis límites, incluso cuando yo misma no los comprendía del todo. Me tomó 6 meses permitirle darme un beso y casi un año poder estar a solas con él en una habitación cerrada sin sentir pánico. Cuando finalmente le conté a mi padre sobre Carlos, noté que se puso visiblemente nervioso, ya que la idea de verme involucrada sentimentalmente con alguien revivía sus miedos relacionados con lo sucedido con Bernardo. Un día invité a Carlos a cenar y mi padre lo sometió a un interrogatorio minucioso, como solo un policía sabe hacerlo. Carlos, a pesar de la situación, mantuvo la compostura, respondiendo con respeto e incluso con humor, demostrando que comprendía la preocupación de mi padre. Al concluir la velada, después de que Carlos se despidió y se marchó, mi padre me estrechó en un abrazo. Con la voz ligeramente quebrada, me dijo: parece un buen muchacho, Ned. Tu madre lo habría aprobado. Era la primera vez que mencionaba a mi madre sin la habitual carga de culpa y la profunda tristeza que lo embargaba.
Fue un pequeño milagro para mí. En 1974, a los 23 años, recibí mi diploma de graduación. Ese mismo año, Carlos se graduó en Derecho. Nuestro noviazgo, fortalecido a pesar de las exigencias de la universidad, mis propias inseguridades y los temores de mi padre, había resistido. En la ceremonia de graduación, con el diploma recién recibido, volví la vista hacia el público y vi a mi padre, de pie, aplaudiendo emocionado con lágrimas en los ojos. A su lado se encontraba Solange, ya maestra, y varios amigos cercanos que habíamos cultivado a lo largo de esos años. Fue en ese instante cuando comprendí algo fundamental: habíamos construido una nueva vida, no una vida perfecta, ni libre de dolor o cicatrices, pero sí una vida con lazos auténticos, logros concretos y momentos de genuina felicidad. En la fiesta de graduación, esa misma noche, Carlos se arrodilló y me pidió que me casara con él. Acepté, pero con una condición muy clara: viviríamos lo suficientemente cerca de mi padre para poder estar cerca de él. Carlos, sin necesidad de que le explicara a fondo, asintió con entendimiento. Mi padre, aunque había experimentado una notable mejoría, aún necesitaba nuestra cercanía, y yo no concebía la felicidad sabiendo que él estuviera solo. Nos casamos en 1975, en una ceremonia íntima, solo con nuestros amigos más cercanos y familiares. Mi padre, visiblemente más delgado y con el cabello ya muy blanco a sus 50 años, pero con una sonrisa genuina, me condujo al altar. Al entregarme a Carlos, susurró con voz entrecortada: tu madre estaría inmensamente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Para cumplir con nuestra promesa, compramos una casa a tan solo 10 minutos de la suya. Carlos abrió un pequeño bufete de abogados especializado en la defensa de los derechos humanos, y yo, por mi parte, empecé a trabajar en una clínica comunitaria, brindando terapia a personas que no tenían recursos para acceder a una consulta privada. El trabajo, aunque a menudo desafiante y doloroso, era profundamente gratificante. Al utilizar mi propia experiencia traumática para ayudar a otros a lidiar con sus propios traumas, todo lo que había vivido encontraba un propósito. En 1977, con 26 años, supe que estaba embarazada, una noticia que desencadenó una compleja mezcla de emociones. Sentí alegría sin duda, pero también un profundo terror. ¿Cómo podría convertirme en madre, cuando yo misma había perdido a la mía siendo tan joven? ¿Cómo podría proteger a ese bebé en un mundo que me había demostrado su brutalidad? El doctor Eduardo, quien ahora era más un amigo que un terapeuta, me ayudó a superar esos miedos. No estás destinada a repetir el pasado, Janet, me recordaba a menudo. Tu experiencia te ha otorgado una sabiduría que muchos padres jamás tendrán. Mi padre, por su parte, se sintió exultante con la noticia. Parecía rejuvenecer con la idea de ser abuelo, pintando la habitación del bebé y armando la cuna, incluso comprando juguetes meses antes del nacimiento. ¿Sabré ser abuelo?, me preguntó una noche, dejando ver su inseguridad. Serás el mejor abuelo del mundo, le respondí tomando su mano, este bebé tendrá tanta suerte de tenerte. En septiembre de 1977 nació Marilene, mi hija, a quien llamé así en memoria de mi madre. Al tomarla en mis brazos por primera vez, sentí como si mi corazón, vulnerable y expuesto, se hubiera salido de mi cuerpo, pero a la vez, se volvía increíblemente fuerte. El amor que experimenté fue tan inmenso que me dejó sin aliento. El primer año con Mari fue extenuante, lleno de miedos, pero también de momentos mágicos. Carlos demostró ser un padre ejemplar, compartiendo todas las responsabilidades de la crianza. Mi padre, casi a diario, se presentaba con un regalo, ofreciendo ayuda o simplemente deseando tener a su nieta en brazos por unos minutos. Mari creció en un ambiente de amor incondicional, protegida, pero sin sentir asfixia. Desde el principio decidimos que cuando tuviera la edad apropiada, le contaríamos lo sucedido con nuestra familia, no todos los detalles oscuros, pero sí lo fundamental, que su abuela había sido víctima de violencia y que su abuelo y yo habíamos sobrevivido a una gran tragedia. Queríamos que entendiera sus orígenes, sin que la agobiaran nuestros propios traumas. En 1980 recibimos con alegría a nuestro segundo hijo, Valdir, a quien nombramos así en honor a mi padre, un hombre al que admiraba profundamente. Ver a mi padre felizmente rodeado de sus nietos, con uno en cada brazo, fue una imagen que me llenó de emoción y esperanza, especialmente porque era algo que ni siquiera podía soñar que llegaría a ser posible en los tiempos más oscuros que viví tras la terrible tragedia que nos marcó. La vida, implacable, siguió su curso. Compartimos momentos de inmensa alegría,
como las primeras palabras de nuestros hijos, las emocionantes celebraciones de cumpleaños y las graduaciones que marcaban el éxito de sus esfuerzos. Sin embargo, también experimentamos momentos de profunda tristeza, como la inesperada y dolorosa pérdida de mi padre en 1995, quien falleció a los 70 años a causa de un fulminante ataque al corazón. A pesar del dolor, incluso en esas pérdidas, sentí una diferencia fundamental. Ya no estábamos solos, destrozados por la tragedia que nos azotó. Habíamos logrado construir una familia, una sólida red de apoyo mutuo y una vida plena, a pesar de las cicatrices que aún llevábamos. Mari se graduó con éxito en medicina, y Valdir, siguiendo su vocación, obtuvo el título de ingeniero. Ambos encontraron el amor y se casaron, dándonos la inmensa alegría de ser abuelos de unos nietos maravillosos. Carlos y yo el año pasado, celebramos nuestros 50 años de matrimonio, medio siglo de compañerismo inquebrantable, respeto mutuo y un amor que contra todo pronóstico, floreció y creció de las cenizas de la mayor tragedia que cualquier persona pueda imaginar. Hoy a mis 73 años, mientras comparto este espacio y conversación con ustedes, al mirar hacia atrás, mi vida no se define por las pérdidas que sufrí, sino por lo que logré construir después de ellas. Ya no soy únicamente la niña que sobrevivió a un horror inimaginable. Soy una mujer que descubrió su fortaleza en lugares donde creía que no existía, que aprendió a amar profundamente cuando pensaba que mi corazón estaba permanentemente destrozado. La mayor lección que puedo transmitirles de mi experiencia es esta: el trauma, por más profundo que sea, no tiene la capacidad de dictar quiénes seremos para siempre. Es cierto, deja heridas que perduran y sí, nos transforma de manera radical, pero no define el valor de nuestra vida, ni limita nuestra capacidad para encontrar nuevamente la felicidad, un propósito y el amor. Mi historia no se centra en la tragedia, sino en lo que vino después: la reconstrucción, la sanación, el descubrimiento de que somos mucho más resistentes de lo que imaginamos. Trata sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, siempre existe la promesa del amanecer. Si en este momento te encuentras atravesando tu propio valle de sombras, quiero que sepas que no estás solo. Aunque el camino hacia la sanación a menudo parezca invisible y arduo, existe un camino a través del dolor. Dando un paso a la vez, viviendo cada día con valentía y perseverancia, e incluso tras muchos años, es posible mirar hacia atrás, como yo lo hago ahora, y descubrir que hemos construido algo hermoso y valioso a partir de las experiencias más difíciles. Si esta historia resonó en sus corazones, me alegraría mucho si pudieran dar un me gusta a este vídeo y suscribirse al canal, ya que este espacio se ha convertido en mi refugio para compartir no solo mis propias experiencias, sino también para conectar con personas maravillosas como ustedes. Recuerden siempre que nuestras cicatrices son testimonios de nuestra supervivencia, no solo de nuestro dolor, y compartir esas historias puede ser el primer paso para ayudar a sanar a aquellos que sufren en silencio. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.